Esta es la historia de un oficinista que en su vida anterior todos los días iba al trabajo en trenes llenos de gente y siempre regresaba en el último tren. Una vida monótona la cual se acabó cuando reencarnó en otro mundo y se convirtió en señor de una aldea remota. Decidió en cambiar, pues exclama que utilizará este poder para hacerla prosperar. De esta manera lo vemos despertar en una habitación, percatándose de su apariencia nueva. Se levanta de la cama y mira por la ventana. Al ver un mundo completamente distinto, se pregunta en dónde está. En eso una sirvienta le grita que tenga cuidado. Nuestra prota se disculpa y explica que se quedó sin aliento debido a la vista tan sobreacogedora. Al oír esas palabras tan avanzadas, sorprende a la sirvienta, ya que después de todo solo tiene 2 años y esas son palabras muy complicadas. Nuestro pequeño queda aún más confundido. Viendo a su alrededor, menciona que aunque no sabe por qué, recuerda haber vivido en ese lugar. En su mente supone que acaba de vivir la famosa reencarnación. Aquí le pregunta a la señorita si se llama Til y si acaso es su sirvienta. Ella se lo confirma. Entonces nuestro prota le pregunta si acaso él se llama Van Neifertio. Sí, ahora ya conocemos el nombre de nuestro pequeño prota. Al oírle, la sirvienta lo felicita por aprender también a pronunciar su apellido. Así nuestro pequeño comienza a decir los nombres de todos. El de su padre Jalpa, sus hermanos, los cuales son Murcia, Har y Sesto. Por cada nombre Til lo elogia. Dicho eso, Van le pregunta directamente dónde es que se encuentran. En un cambio de panel vemos a toda la familia sentada en la mesa. Aquí conocemos al padre, el marqués y cabeza de la familia, Jalpa Bula Tifertio. Después el primogénito Murcia el Lago Fertio. Luego el segundo hijo, Har Gaifertio. Y el tercer hijo, Sesto Elefertio. Y bueno, evidentemente el cuarto hijo es nuestro prota, que conoce a más sirvientes a cargo. Mientras es atendido cuidadosamente, Van se siente en alguna clase de cliente de honor de un cabaret, que sí, para él es alto lujo. Pero ya dejándose de bromas, ve que definitivamente reencarnó en otro mundo, manteniendo sus recuerdos. Aquí de pronto su padre comienza a hablar. Le pregunta a Har por lo que aprenderá ese día, a lo que este, aún temeroso, responde que estudiará la magia de fuego y las formaciones militares. Siendo así, ahora su padre le pregunta esto. Este responde que estudiará la magia. Por último le pregunta a nuestro prota, siendo que Van responde que como hay tanto que no sabe, empezará estudiando la cultura y la historia de esa nación. Al oír esto, sus hermanos se sorprenden, pues apenas tiene 2 años. Su padre empieza a reír, con alivio menciona que por lo visto su último hijo no fue tan malcriado como pensaba. Exclama que sin lugar a duda él heredó su poderosa magia de fuego, por lo que el futuro de la familia está asegurado. Sí, ahora ya conocemos el nombre de nuestro pequeño prota. Mirándolo fijamente le dice que está ansioso por ver su examen de aptitud mágica de los 8 años. Aquí Van nos menciona que al parecer en este mundo la aptitud mágica es esencial. La nobleza debe dominar los elementos de ataque para proteger al pueblo, fuego, agua, viento y tierra, pero aquellos con aptitud para otros elementos son una deshonra. Agrega que su padre y hermanos poseen aptitud para los 4 elementos mágicos. Pero bueno, ahora estando solo en su sala de estudios, lo vemos mirando un mapa mientras le pregunta a Til sobre las criaturas de este mundo. En una de esas le pregunta si existen muchas razas, a lo que Til le responde que hay una gran variedad, y encima le menciona que hay elfos y enanos. En eso, una de las sirvientas le avisa a Til que ha estado hablando de cosas muy complejas. Al darse cuenta de su error, Til se disculpa, pero Van la tranquiliza. Le dice que le preguntó eso porque quiere saber de todo. Dicho eso, le pide saber más sobre los artefactos mágicos. Til le explica que son cristales mágicos y también ciertas gemas. Además que las piedras y minerales pueden almacenar energía mágica y se puede crear objetos mágicos con ellos acorde a la aptitud mágica. Al ver lo atento que está escuchando todo, las demás sirvientas lo llaman niño prodigio. Pero de pronto un viejo llega y deja varios libros en el escritorio, a lo que nuestro Van pone cara de espérate pendejo, recién tengo 2 años. Le dice a nuestro pequeño que si bien tiene 2 años y está aprendiendo apenas lo básico, quiere evaluar hasta dónde recuerda. Van nos presenta a este señor como Esparda, el jefe mayordomo y fiel servidor de su padre desde hace décadas. Aquí Van le aclara al mayordomo que todavía no sabe mucho de los caracteres. Siendo así, Esparda le pregunta por los números. Van responde que sabe un poco de sumas y restas, así que en ese caso Esparda le pregunta cuántos 3 dedos más 2 dedos, a lo que Van responde correctamente. Por cierto, para los que la vieron difícil, la suma es 5. Aquí toda la habitación se queda en silencio por unos segundos. El viejo se acerca al escritorio y le dice que desde ahora él se encargará de educarlo. De esta manera el infierno comenzó para Van. Estuvo semanas y semanas estudiando, pero esto también dio buenos resultados. En poco tiempo aprendió a leer y escribir, y tras 2 largos años de estudio cumplió 4 años. Ahora vemos a Van a entrenar con la espada. Su entrenador es evidentemente la sirvienta Til, quien esquiva los ataques de Van sin problemas, incluso le da tiempo para bailar, haciendo que nuestro prota caiga al suelo cansado. La sirvienta se jacta de haberle ganado otra vez al señorito Van, mientras que él se levanta molesto por haber perdido, persiguiéndola así para golpearla, hasta que en eso es detenida por otras sirvientas. Ellas le advierten a Til que está arriesgando su vida y trabajo, burlándose del señorito Van. Otras 2 sirvientas le piden al señorito que la castigue por su insolencia. El prota le dice que no hay necesidad de castigarla, pues solo estaban jugando. Sin embargo, la pobre Til ya la tenían bien sujetada, y la pobre andaba llorando
llorando. Aquí otra sirvienta le anda llamando la atención a Till y le dice a Van que no puede dejarlo así, ya que la falta de respeto hacia un noble es un delito muy grave. Till ya estaba llorando a mares para que así no la castiguen, pero entonces Van se le acerca, dándole un pequeño golpe en la frente, con lo que dice problema arreglado. Las sirvientas le dicen que no es castigo suficiente, pero Van resalta que ya está arreglado, dejándole así una sonrisa a Till. Ahora Van nos comenta que practica esgrima a diario, pues ya después de un año, cuando cumplió 5 años, ya podía pelear de igual a igual con los niños militares mayores, mientras lo vemos enfrentando a otro niño con espada y escudo. Van menciona que al enfrentarse solo a niños, todos sus ataques son predecibles. Vemos cómo esquiva un ataque de frente, para luego darle con fuerza en el escudo, haciendo que el niño caiga al suelo, dejando en claro que la diferencia de experiencia era enorme. El resto de los niños lo miraban asombrados, diciendo que el señorita Van es impresionante, admirando así su talento con la espada, llamándole incluso prodigio de la espada. Y Van, como el hombre caballeroso que es, ayuda al otro niño a levantarse, preguntándole también si está bien. Así los niños lo admiran, pues ven cómo Van habla con gente como ellos, no como los otros señoritos Harry y Sexto, mencionando que es una persona bastante peculiar. Luego de esto, Van se va a tomar un descanso y su guardia lo llama. Él es D, el subcomandante de los caballeros. Van le pregunta qué sucede, entonces D le pide que le deje ver sus manos. Al verlo queda sorprendido, pues no tiene callos y sigue manteniendo una piel muy tersa, pensando que también estaba entrenando en las noches. Van responde que no lo hace porque los estudios los cansan demasiado. Entonces D le cuenta sobre un rumor, y es sobre que Esparda quiere que estudie el triple que los demás. Esto evidentemente asusta a Van, conectando que todo se debía a eso, pues ya le parecía raro que fuera el único que estudiaba todo el día. Aquí D aprovecha esto, ofreciendo hablar con Esparda para que así pueda aprender más esgrima con él. Menciona que ese tipo es muy terco y está obsesionado con los libros. Por último menciona que Van debería dedicarse al arte de la espada y hará que sea el mejor espadachín del reino. Van se queda en blanco por las ganas con lo que lo dice, teniendo en claro que lo dice muy en serio. Le responde a D que le gustaría la esgrima, pero también le gusta estudiar, así que se esforzará en ambas cosas. D respeta su decisión, pero pide seguir siendo quien lo instruye en persona mientras entrena con la espada, a lo que Van solo pide que sea bueno con él. D le dice que por supuesto que lo será, pues todavía es un niño, mientras posa y se ríe en su cara, lo que da a entender a Van que le está mintiendo. Sí, todo un desgraciado. Así pasamos con la clase de esgrima. D cae del mismo cielo, sorprendiendo con grandes movimientos de espada, mientras le ordena a Van dar 100 golpes altos, 100 golpes a media altura, 100 ataques ascendentes y muchos más sin ningún descanso, y con tan solo 5 años. Pero bueno, así estuvieron toda la mañana y tarde. Dentro de sí, Van lo llama demonio, mientras que a D se le ocurre otra gran idea, y es que si descansan así sentados se aburrirán, por lo que le recomienda que en lugar de sentarse, tome una posición de guardia para descansar. Así Van confirma que no es un demonio, sino solo un tremendo idiota, aunque se asombra al ver a ese idiota sentarse en el aire. En ese momento Till va llegando, felicitando a Van por su trabajo, y le da una toalla para limpiarse. Aunque todo este trabajo resulta muy duro, Van se divierte todos los días desde que reencarnó, afirmando que nunca se sintió tan satisfecho en su vida anterior, y seguirá viviendo en este mundo, disfrutando su vida al máximo. Tiempo después pasamos por el mercado. Van nos cuenta que ya tiene 6 años, y empezaron a llamarlo el niño prodigio. Hasta ahora llevaba una vida agotadora de estudio y entrenamiento de esgrima. En casa Van tira su cabeza en el libro, por el cansancio de estudiar. Cuenta que hace lo mismo todos los días y ya está empezando a costarle, por lo que si sigue así, no podrá disfrutar de su vida como quería. Le menciona a Till que quiere salir a jugar. Ella le pregunta si quiere ir a algún lugar en particular, así que Van le pide que vayan al mercado. Nuestro pequeño menciona que para dejar de ser un prodigio y convertirse en un niño normal, decidió ser un poco holgazán. Ver el mercado lleno de gente le parece asombroso. Till le cuenta que este es el mercado principal de la ciudad. Van le pregunta por el palacio tan grande que tienen detrás. Till le responde que es la compañía Mari, una gran compañía mercantil con sucursales por todo el reino. Por su tamaño Van lo compara con Costco, hasta que en eso escuchan a un hombre gritar y ven a un niño esclavo. El hombre nota que Van lo está viendo, así le dice que esto no es un espectáculo. Rápidamente los guardias están por desenvainar sus espadas, pero Van los detiene y le pregunta al señor por qué ata al niño con una cuerda. Este le responde que es su hijo y puede hacer lo que quiera, aclarando que vino a venderlo como esclavo. Till le comenta a Van que las familias pobres venden como esclavos a los hijos que no pueden mantener, lo cual le parece muy horrible a Van. De pronto aparece una mujer preguntando si acaso nuestro prota es el hijo del marqués. Till responde que sí, lo presenta como el famoso niño prodigio. La mujer desconocida se presenta como Rosalie y les da la bienvenida a la compañía Mari. Al escuchar que Van pertenece a la familia del marqués, el viejo siente miedo. En eso Van le pregunta a Rosalie por el chico y sobre cuánto estaría dispuesta a pagar. La mujer le pregunta al viejo por su aptitud mágica, a lo que este responde que tiene aptitud para robar. Siendo así, Rosalie le dice que ni siquiera vale 3 monedas grandes de plata. El viejo enfurece al escuchar esto y comienza a golpearlo
mientras lo llama inútil y jalándole sin compasión, le grita que se levante para ir a otra tienda. Cansado de ver esta injusticia, Van le dice que lo comprará por 5 monedas grandes de plata. Le pide el dinero a Tilly y sin dudarlo le paga al viejo. Ni bien recibe el dinero, este sale corriendo dejando atrás a su hijo. Van se acerca, lo libera y lo ayuda a levantarse. Se presenta ante él con su nombre y el muchacho también le dice el suyo, que es Kangxing. Nuestro prota le dice que ahora es libre de hacer lo que quiera. Ante esto, Tilly le pregunta si acaso no lo compró como esclavo. Van responde que simplemente quería salvarlo, pero al ver que no tiene un lugar a donde ir, lo invita a su casa. Sus guardias le advierten que su padre posiblemente no lo deje entrar. En ese caso, Van le pregunta si le gustaría venir como esclavo. Sin pensarlo, el niño acepta. Siendo así, Rosalie les dice que primero deberán hacer el contrato de esclavitud. Agarra la mano de ambos y conjurando un hechizo completa el contrato con un sello en la mano de Kangxing. Agrega también que como es su primera visita, ese trabajo se lo dejará gratis. Van se lo agradece, cosa que pone nerviosa a Rosalie. Mientras los guiaba hacia su tienda, murmura con asombro que por primera vez un noble le dio las gracias. Luego de un tiempo vemos a Kangxing con mejor salud y sirviendo a nuestro Van. El pelinero le avisa que el subcomandante D lo está buscando para sus clases de esgrima. Van le pide que no diga nada y como pago le da su galleta. Sí, tremendo corrupto nuestro Van. Aquí Van nota que Kangxing no lleva los guantes y le pregunta si acaso no le da vergüenza que se vea su marca de esclavo. Pero Kangxing le resalta que es justamente lo contrario, pues quiere mostrársela a todo el mundo. Nuestro Van lo entiende, pero le recuerda que le regaló esos guantes y fue con su propio dinero. Así que Kangxing sin dudarlo se los pone de nuevo. Sí, reagradecido el Kangxing. Es así que cuando escuchan la voz de D, Kangxing sale de su habitación para decirle que su amo no se encuentra. D no le cree y fijándose en las migajas que tiene en la boca le pregunta qué es eso. Rápidamente Kangxing se limpia, pero D le acusa de haberse dejado sobornar. Indignado le dice que tuvo muchas agallas para desobedecer al subcomandante de los caballeros. Kangxing le recuerda que él es el esclavo de Van. D reconoce su valentía por atreverse a responder, así que con el arma ardiendo le dice que desde ahora lo entrenará a él en lugar de Van. Pasado el tiempo en la ciudad, la gente no deja de hablar sobre que pronto será el examen de aptitud para nuestro prota, pues todos esperan que pronto él sea el señor de estas tierras. Hasta que justo en ese momento cae una tormenta. En el momento que descubren que el señorito Van no tiene aptitud para ninguno de los 4 elementos mágicos y solo tiene aptitud para la magia de producción, la magia más patética de todas las magias. Esto tiene muy asustado a Van y muy decepcionado a los mayores. Le cuentan sobre él porque su magia de producción es la más baja de todas. Con ella se fabrican materiales y se usa la imaginación para crear espadas o joyas, pero todo eso puede hacerse sin magia. Le preguntan cómo piensa proteger a su pueblo con una magia como esa. Su padre cuenta que su difunta esposa Mira y él eran magos de fuego muy poderosos y no cree posible que engendraran a un mago de producción, recalcando que es el último hijo que le dejó Mira. En ese momento toma su espada, diciendo que ya fue suficiente. Fue muy necio al depositar todas sus esperanzas en él, viendo el gran talento que tenía desde niño, pero nunca imaginó que en su casa surgiría tal vergüenza. Es así que levanta su espada. Van está en serios problemas, preguntándose qué es lo que puede hacer, hasta que en eso delante de él aparece Murcia. Su padre le pregunta qué es lo que está haciendo. Murcia menciona que en la frontera de su marquesado existe una aldea que por su ubicación no se ha podido desarrollar, sugiriendo que Van se ha enviado a esa aldea, una aldea sin nombre. Murcia añade que la aldea apenas tiene 100 habitantes y no tiene ningún producto especial. Las montañas del norte tienen recursos, pero allí viven bestias mágicas enormes. En el camino también está Linda, con el condado de Ferdinand. Al otro lado se encuentra el reino enemigo de Yelineta. Le comenta que esa aldea solo sirve como campamento para ejércitos militares y se usa muy raras veces. El padre entiende a lo que se refiere, dado que la aldea es un territorio recién anexionado, la lealtad que tienen hacia ellos es muy frágil, por lo que si envían allí formalmente a alguien de la familia, eventualmente los ayudaría a expandir su territorio. Entendiendo esto, guarda su espada, diciéndole a Van que le confía el señorío de esa aldea, ordenando que parte hacia ella apenas esté listo. Así también felicita a Murcia por el gran trabajo de encontrar un uso a ese inútil. Sí, refrío ese padre. Gracias a esto todos los mayores se retiran y Van se salva de ser ejecutado. Pero aquí nuestro pequeño no entiende por qué le haría un favor como ese, aunque en ese momento Murcia se arrodilla y le dice que no soportaba verlo sufrir. Por eso hizo una propuesta tan absurda, diciéndole que puede odiarlo si quiere. Pero aquí nuestro Van le da las gracias, ya que de no ser por él pudo haber muerto. Entonces Murcia le pide que le permita hacer todo lo que esté a su alcance, a lo que nuestro Van acepta, dándose así un apretón de manos de hermanos. Por la mañana se escuchan los gritos de Till, defendiendo a su señorito Van, pues aunque no tenga magia sigue siendo un noble sabio y admirable. Es injusto que lo destierren a una aldea remota, pero Van agradece que se preocupe. Sin embargo, ahora no le queda más que irse. Además, un señor rural no debería trabajar mucho y tendrá mucho tiempo libre, afirmando así que convertirá a esa aldea en un lugar a su medida, para vivir relajado y feliz. Saliendo ve varias carretas cargando el equipaje. Como no le dieron escolta, su hermano Murcia contrató
contrató a 10 aventureros. Menciona que al principio la propuesta del viaje le parecía muy cruel, ya que solo podía llevar a su esclavo Khamshin, agradeciendo el buen corazón de Murcia. Justo en eso escucha la voz de Til, llegando para irse con él porque es su sirvienta personal y lo quiere mucho. De también se va con él para seguir enseñándole todo lo que sabe sobre la espada, aunque dentro de nuestro pequeño, el cansado dice no más entrenamiento por favor. Pero bueno, Van no puede creer que esto le esté pasando, recordando que no le daría ningún caballero. Al oír esto, D se hace loco, mencionando que no se acuerda. Es así que llama a sus subordinados Arv y Lowe para irse con él. Pero eso no es todo, ya que su tutor y profesor de conocimientos adelantó su retiro, dado a que ya había preparado a su sucesor. Además, quiere pasar su vejez supervisando la educación de Van, y aunque toda su familia esté en su contra, eso no le desagrada del todo, ya que vemos a nuestro pequeño Van sonriendo. Él nos revela que también le daba miedo cruzar la frontera. Aquí se da cuenta que el carruaje no lleva el blasón de la familia, pues su padre no quiere que nadie se entere que está echando a su hijo, pero detrás de él toda la gente lo está despidiendo, ya que el caballero D ordenó ponerle 2 caballos anunciando su viaje. Van les recuerda que su padre dijo que todo fuera discreto, pero como D se quedó dormido, ya no pueden hacer nada, y quitarán los estándares cuando se despierte. Sí, ese D hace lo que le da la gana, pero cae muy bien. Así en la ciudad se anuncia la despedida de Van Neifertio, el cuarto hijo del marqués que se va de viaje. Ya después de salir de la ciudad, Van se pone sentimental, sacando la cabeza por la ventana, despidiéndose y agradeciendo a toda la ciudad. Durante el viaje vemos a nuestro prota practicar con su habilidad, transforma una rama en una diminuta espada. Khamshin le pregunta si eso es magia de producción, Van se lo confirma, le comenta que va a empezar a probarla poco a poco, pero claro, todavía no le encuentra un buen uso. Pasando un rato, Til avisa que están por llegar. Esto alegra a nuestro Van, le dice a Khamshin que si se cansa del lugar puede volver con el marqués, ya que por lo visto puede anular el contrato de esclavo, y si se va con su hermano Murcia, seguramente este cuide de él. Khamshin se niega, recalcando que juró dedicarle su vida y arriesgarla si es necesario. Van se sonroja al escuchar estas palabras, preguntándole si acaso es una declaración. Sí, re bromista nuestro prota, o bueno, eso espero. Aquí de repente el carruaje se detiene de golpe, pregunta a los de afuera qué sucede. El pelirrojo advierte que están atacando la aldea. Tras esto, Van organiza una reunión de emergencia, viendo que los bandidos son gente experimentada, asume que la valla que rodea la aldea no sirve contra las flechas. Comparando la cantidad de personas en ambos bandos, duda de que puedan hacer algo. Pese a esto, D sugiere atacar entre todos, ya que de ese modo podrán detenerlos. Pero aquí el líder de los aventureros, Orto, cuestiona su decisión, pues la ve demasiado arriesgada y no quiere que sus hombres mueran. D le explica que se trata del primer dominio de su señor y sus habitantes son sus súbditos, por lo que si no desenvaina su espada ante esta crisis no sabe cuándo deba. Orto reconoce su caballerosidad como caballero, pero resalta que eso no les incumbe a los aventureros. Viendo que no hay otra opción, D le pide que al menos proteja a su señor y en caso de ver lo necesario huya. Ante esto, Esparda interrumpe y se opone a esa idea, resaltando que si D muere, esta aldea no tendría futuro aunque la gobiernen, pues lo reconoce como un caballero bastante fuerte. Aquí menciona que aunque ya esté viejo, es un mago de 4 elementos, por lo que pueden confiar con él en el combate. Tomando el mando explica su plan, pues primero alzará un muro defensivo, entonces los aventureros atacarán a distancia desde atrás, y cuando el enemigo se fije en ellos, D y sus hombres atacarán por los flancos. De este modo podrán ganar si combinan ataques sorpresa. Van le pregunta si acaso piensan quedarse a pelear. Esparda, como el mayordomo que es, le responde que por supuesto Papilord, ya que si no hace de señuelo atacando desde el muro, D y sus hombres morirán en vano. Van se niega a permitir eso, pero Esparda le pide que al menos por esta vez le permita a él y a sus viejos huesos tener su momento de gloria. Aún así, Van se rehúsa a perder a ambos. Después de todo, sin la ayuda de ambos no podría desarrollar el dominio. Sin más, le dice que él hará de señuelo. Ante esto, Til se rehúsa, exclamando que ella lo hará, y Khamshin también se ofrece. Sí, claramente los subordinados de nuestro Van son bien leales, no como tu ex. Aquí Van los detiene, le dice a Til que no quiere ver morir a sus seres queridos, además que Khamshin ahora es libre, así que debe disfrutar la vida. Por ende idea otro plan, explica que le atacará de frente en el carruaje, cosa que aprovecharán para disparar desde los flancos. D cuestiona esto, pero Van le recuerda que entrena esgrima a diario con el subcomandante de los caballeros, así que no lo derrotarán tan fácil. Desenvaina su espada y exclama que aunque eso pase, será un honor morir por sus súbditos, teniendo como única petición que abandonen su cadáver, pues de ese modo no afectará a su familia. Al ver esta determinación, Orto, el capitán de los aventureros, recuerda lo que habló con sus compañeros antes de la misión, pues no paraba de decir que los nobles no eran más que gente arrogante y despreciable, la cual trataba mal a los plebeyos y también a los aventureros. Pero justo en ese momento conoció a Van, quien en todo momento lo trató con respeto y fue muy educado, lo que desembocó que por lo menos esta vez se cuestionara sobre sus prejuicios. De regreso al presente, Orto se acerca a nuestro prota, acepta que solo por esta vez le entregarán sus vidas. Van le dice que no es necesario, pero Orto exclama que no puede hacer de la vista gorda si un niño está dispuesto a morir, ya
que de lo contrario sus compañeros lo odiarán. Aquí la maga de los aventureros resalta el asombro que le dio el hecho de que un noble dé su vida con determinación por sus súbditos, pues hasta ahora todos los nobles que conoció solo eran pura boca. Esto sorprende a nuestro Van, llamando a la maga por su nombre, Purriel. Al oírle, ella reconoce que le agrada, pues hasta recuerda el nombre de ellos, por eso mismo puede confiarle su vida. D también se pone al frente, siendo caballeros al servicio de la casa del marqués. Proteger al señor Van es proteger el futuro de la familia. Dicho eso, Esparda no puede permitir un plan tan irresponsable, recordándole que cuando terminen el combate, le enseñará el peso que implica ser un heredero. Así Esparda le dice a todos que modificará su plan, pues primero hará un muro defensivo para atacar a distancia. D iría por la izquierda y Orto por la derecha. Cada uno grita entendido y comienzan con el plan. Los caballeros ven sorprendidos que Esparda no es un simple mayordomo, pues su magia de tierra es muy poderosa, alzando así varios grandes muros. Aquí un compañero de Orto le dice que de haber rechazado la petición de Van, él mismo hubiera arriesgado su vida en su lugar, pues el pequeño le cae muy bien. Así es que los vemos a ambos contentos con su comportamiento de Van, deseando que algún día este pequeño llegue a convertirse en el rey. Dentro del muro vemos muchos arqueros disparando flechas, decididos a tomar la aldea, hasta que unas flechas le caen desde atrás. Sí, el real karma. Aquí nadie entiende desde dónde los atacan, hasta que ven una entrada en la parte trasera, donde vemos a Purriel acompañada de dos arqueros. El líder ordena que vayan a atacarlos, pero D aparece arremetiendo contra todos. Orto también llega cortando a varios. Todo el plan va a la perfección. Ahora que están distraídos, el resto de caballeros y aventureros ingresan a pelear. El compañero rubio de Orto, a pesar de estar re gordito, corta con una gran velocidad a varios, llamándolos lentos. Aquí Ar y Lowe también hacen lo suyo, mientras D se va acercando con un aura que espanta. Todos los bandidos comienzan a huir y su líder también, pero aquí el desgraciado se va por la parte trasera para llevarse a los que estaban ahí, y sí estaba por tomar la vida de la pobre maga Purriel. Sin embargo, Papito Van llega, con un elegante corte en las piernas lo hace caer al suelo, y Kamshin llega para rematarlo con un corte en el pecho. Sí, excelente trabajo en equipo. Van avisa que el enemigo podría concentrarse en este lugar, avisándoles que pongan atención al frente. Esas palabras dejan maravillados a Purriel, haciendo que se pregunte quién es este pequeño niño. Al terminar, Orto menciona que lograron reducir al enemigo sin sufrir bajas, logrando el mejor resultado posible, por lo que solo les falta cobrar para terminar con el encargo. En eso, la pelimorada Purriel le pregunta a Orto si le pasa algo. Él solo responde que siente un poco de curiosidad, y todos imaginan que se debe al niño Van. Orto se lo confirma y les hace una propuesta. Si bien no ganarán mucho dinero, piensa en quedarse en este lugar. Esto deja pensando a todos. Aquí uno de ellos se disculpa con Orto, pues ya tienen otro encargo que cumplir. Orto le dice que no se preocupe y espera que vuelvan a verse de nuevo. Así se despiden del resto de aventureros, aunque Purriel decidió quedarse también, contando que Van le salvó la vida, así que tiene que devolverle el favor. Y los otros que se quedaron mencionan que es increíble que solo tenga 10 años. Orto les da la razón, además que es el único noble que le cae bien. Aquí todos están ansiosos de ver qué clase de dominio construirá el niño Van, por lo que deciden ayudarlo un tiempo más. Justo en eso aparece Til, reclamándole a Van por ponerse en peligro, así que en esta prota se disculpa. En eso también llegan D, exclamando que la victoria fue formidable. Van los felicita por su trabajo. Esparda se acerca avisando que los aldeanos se reunieron en la entrada. Van se lo agradece y acercándose a la puerta menciona que es momento de su presentación. Al ingresar notan como la aldea es grande, pero también como todos están muy demacrados, y sí, también muy flacos por la hambruna. Aquí conocemos a Ronda, el jefe de la aldea. Él les agradece por salvarlos en esta ocasión. Van confundido le pregunta si acaso ya había pasado antes. Ronda se lo confirma y le cuenta que el motivo es porque antes pertenecían al conde Ferdinand y los caballeros patrullaban la zona. Sin embargo, esto ya no sucede tras pertenecer al marqués Fertio. Sabiendo esto, Van se disculpa en nombre de su padre. Explica que aún no está al tanto de la situación de las aldeas pequeñas. Ante esto, Ronda le pregunta si acaso esto quiere decir que como no pagan muchos impuestos no vale la pena protegerlos. Van le dice que de nada sirve quejarse. Esto molesta a uno de ellos, pero Van le explica que está hablando del futuro de la aldea, pues si bien los nobles tienen una gran responsabilidad, el problema son las leyes que impuso la familia real Belrinet. Sin embargo, no pueden cambiar las leyes del reino, o al menos por ahora. Entonces solo pueden buscar soluciones. Propone 3 medidas concretas. La primera, darle a la aldea un valor que el reino no pueda ignorar. La segunda, ganar dinero y contratar mercenarios. La tercera, remodelar la aldea y desarrollarla. Aquí la mujer interviene, mencionando que habían pensado en eso, pero no es nada fácil para ellos. Van le tranquiliza diciendo que ahora lo tienen a él como su nuevo señor. Evidentemente su reacción no es la mejor, así que para apoyar a Van, Esparda interviene presentándose como el antiguo mayordomo principal de la casa del marqués y afirma que Van es un genio. D también se suma presentándose como el subcomandante de los caballeros de Fertio. Esto emociona al jefe Ronda, quien le pregunta a nuestro prota si eso significa que domina los 4 elementos, pero Van aclara que solo tiene aptitud para la magia de producción, lo que provoca que cambien su cara de esperanza a una de profunda tristeza, pues esa magia es la peor de todas.
cosas. Y bueno, también deprimen a nuestro pequeño prota. En eso, un aldeano pregunta por los impuestos, pues antes le cobraban 30% de sus cosechas. Así Van menciona que lo reducirán al 10% por un tiempo. Esto alivia a todos los aldeanos. Pero bueno, con esto solucionado, Van sugiere comenzar a reforzar las murallas. Le pregunta a Esparda si su magia de tierra perdura en el tiempo. Esparda responde que permanece firme mientras está activa con su maná, es decir, al perder el maná se vuelve un montón de tierra. Esto le parece suficiente a Van, por ende le pide que ponga muros como medida provisional. Aquí todos se sorprenden al ver que erigió una muralla en segundos. Con esto hecho, Van pide que también haga un foso para frenar a los invasores. Para esta tarea se ofrecen encargarse los caballeros, y no solo eso, pues también prepararán trampas y agujeros. Van considera esto fabuloso, así que volteando a ver a los aldeanos le dice que su cooperación será esencial para que la aldea renazca más fuerte que nunca. Luego de esto, nuestro prota va con Til, le dice que quería probar un poco de su magia de producción. Toma la parte de un tronco y se concentra. Debe hacer que el calor surja lentamente desde el fondo de su estómago, enviar el maná a la yema de los dedos y visualizar cada una de las fibras de la madera, para así trenzarlas como una cuerda, pues sabe que mientras más finas sean, podrá conseguir un bloque de madera. Aquí Til y Kenshin le preguntan qué acaba de producir. Van responde que es un bloque de fibra, algo similar a la nanofibra, palabras que ellos no conocen, por eso ponen caras extrañas. Luego de un rato, Orto pasa por el lugar, viendo todos los bloques que creó Van, toma uno y comenta que es muy ligero pero duro. Aquí pregunta si le permite cortarlo. Van se lo permite, pero al intentar cortarlo, solo logra golpearlo y mandarlo muy lejos, tanto que el cubo resulta intacto pero daña un árbol. Todos quedan sorprendidos por esto, Orto aún mucho más, ya que atacó con la fuerza que parte una roca, lo que significa que Van consiguió lo que quería. Luego de unas horas vemos que Van ha creado más cubos y encima armas. Til le pregunta si todavía no se le ha agotado el maná, pero este dice que todavía no ha sentido ese desgaste. Aquí se nos menciona que la magia de producción consume tanto maná que resulta difícil crear un solo objeto, por eso es conocida como una magia inútil. Aquí por pura curiosidad crea una katana, la cual ve que le fascina a Kenshin, así que se la regala. En eso ve que Til también espera algo, así que como buen hombre entendedor de pocas palabras que es, le regala un hacha a una mujer. Sí, bastante inteligente. Aquí por la cara tan rara que pone, Van se pregunta si no le gustan las hachas. Til disimula diciendo que es un hacha muy magnífica, pues se quedó embelesada viéndola. Van se alegra que le guste, pero viéndola mejor, sabe que para la próxima le hará un accesorio más bonito para ella. Ya en la noche va a descansar. Él menciona que le duele todo el cuerpo, debido a que durmió a la intemperie durante todo el viaje. Además se siente sucio por no haberse podido bañar. Sabe también que Til y Kenshin fingen estar bien, pero de seguro están igual de cansados que él, por lo que antes de fortalecer las defensas debe asegurar las necesidades básicas. Así que toma una decisión, y sí, esa es construir una casa. Al día siguiente todos despiertan. Los del pueblo ven los cubos que junto Van, preguntando qué son, pero aquí Van pregunta si acaso les importaría que él construya una casa en esta zona. El viejo menciona que últimamente apenas usan las plazas, así que le parece un lugar ideal y perfecto para la mansión de su señor. Van se lo agradece y menciona para sí mismo que cuando estén más tranquilos organizará festiles y carnavales. De este modo se concentra para construir una casa, mentalizando todas las partes necesarias en su cabeza, desde los pilares, alambres clavados en el suelo hasta la pared y el techo, por lo que extiende su magia creando así una mansión en cuestión de segundos. Esta hazaña es vista por todos, quedando asombrados por la casa que acaba de construir. Todos lo elogian y se quedan sin palabras. Van está contento de que su magia de producción sea útil para todos, aunque sinceramente al parecer el tamaño de la casa se le fue de las manos. Sí, solo un poquito. Luego de terminar tremenda mansión, Van menciona que su magia de producción es más adecuada para un señor feudal que la magia de los 4 elementos. Si bien le resulta interesante, sabe que es mejor la magia ofensiva para proteger a la gente. De esa forma vivirán más tranquilos. Aquí Til y Kenshin piensan lo mismo, pero Esparda le dice a Van que en tiempos de guerra él tendría razón. Sin embargo, para la gente que busca mejorar su vida, Van los entiende de mejor manera. Debe opinar lo mismo que Esparda, pues incluso construyó una casa. Orto también sabe que la magia de Van va mucho más allá de lo normal, entonces Van se ofrece a hacerles una casa si les traen más madera. De ahí Orto no desaprovechan esta oferta, ordenando a su propio equipo a traer más madera. En eso el viejo de la aldea le pregunta a Van si también puede construirle casas para ellos, pues el viento y la lluvia son tan fuertes que todo se inunda y sus casitas ya dan pena. Y por lo que vemos, vaya que tenía razón. A Van le encantaría hacerlo, pero hacer tantas casas de golpe también sabe que le resultaría agotador. Pero viendo el estado de sus casas, decide empezar primero cambiando la vida de la aldea, dejando a Te y Orto sin casa. Pero aún así estos deciden ayudarle, pues sabe que Van tiene razón. De este modo Van piensa hacer feliz a la gente con su magia de producción. Así lo vemos usar su poder para remodelar las casas. Til y Kenshin nos presumen de cómo pasó de ser una casa inhabitable a una más reluciente. La cantidad de maná de Van tiene a todos asombrados, además de su alto estilo arquitectónico para las casas. Aquí Van nos explica que este diseño es en cuadrícula, en el cual agrupa 4 casas en bloque y se colocan para que las calles principales formen una red. Además que hizo todas las casas idénticas
reglas para así evitar desigualdades. Por el momento estas son provisionales, pero cuando consiga mucha piedra buena adaptará a cada paso para las familias. Así nos cuenta que también construyó al lado de la mansión unos baños sencillos, algo que deja contentas a las mujeres, aunque Van solo pensaba en usarlos para bañarse, revelándonos en su mente que los baños eran lo más fácil, pues es de lo que más disfrutaba en su otra vida. Además que le pidió a Purriel que llenara los baños con magia de agua y a Kanshi que calentara el agua con leña. En resumen, sí, son baños tradicionales, y hasta ahí todo chill y tranquilo, hasta que Tilly y Pluriel lo invitan a bañarse con ellas, pero Van le dice que ya está grandecito para eso. Mientras las dos mujeres se bañan, Pluriel menciona el hecho de que Van le diera el mismo lujo a los aldeanos, llamándolo un pequeño increíble y poco común para ser un noble. Esto emociona a Til, aprovechando así para hablar de lo maravilloso que es Van, contándole que desde pequeño, cuando tenía 2 años, ya era muy bueno en esgrima y estudios, y así se pasó un buen rato contándole toda la vida de Van desde pequeño hasta ahora. Sí, pobrecita de la Pluriel. Por la noche, Van se encuentra disfrutando de una ducha. En eso escucha a Kamshin, viendo su cuerpo le pregunta si acaso ha ganado músculo. El pelimorado no se lo cree, pues se ve más delgado que D. Ante esto Van le menciona que eso es obvio, pues al lado de ese tipo todos son delgados. Kamshin promete que seguirá entrenando para llegar a ser como el señor D, pero Van le pide que no lo haga. Justo en eso aparece D y sus colegas. Van intenta escapar de esa situación, pero D lo detiene y lo obliga a disfrutar del tiempo entre amigos. Ya luego de esto Van regresa a su cuarto, se echa en su cama y se queda completamente dormido. Al día siguiente supervisan todo. Kamshin le informa a nuestro prota que los caballeros terminaron el foso. Esto le agrada a Van, pero recomienda que lo llenen de agua. Después de todo, también lo podrán usar para beber y bañarse. Con esta idea en mente piden ayuda a Esparda. Él con su magia desvió el agua de un río cercano, y Kamshin junto a los demás excavaron a mano. Por último, Van los apoyó reforzando el suelo y las paredes. Viendo trabajar a todos, Van piensa en lo divertido que es hacer algo juntos con el mismo objetivo. Considerando que esto es necesario para que el pueblo progrese, espera que solamente demoren una semana en terminar, y al llegar la tarde los chambeadores le informan a Van que ya puede ver la aldea. Esto sorprende a nuestro protagonista, pero prefiere dejarlo hasta ese punto por ahora. D intenta convencerlo de seguir, ya que podrían llegar a la aldea en unas horas. Van se niega, señala a Kamshin y sus compañeros y le pide que tenga piedad. Sin más remedio, D accede a detenerse por ahora, pero apenado menciona que pensó que por fin había hallado un nuevo entrenamiento. Sí, para el fuertote de D esto solo era un calentamiento. Ante esto Van queda atónito al ver que todavía le quedan tantas fuerzas y energías. Pero no solo él, sino también está sorprendido por Esparda, quien también se ve algo decepcionado de no continuar. Sí, ambos realmente son los legendarios chambeadores. Al día siguiente finalmente llegaron al río. Van reúne a los caballeros para agradecer su gran esfuerzo por haber finalizado la obra, además que de seguro sufrieron haciéndolo. Luego de esto le da la orden a Esparda de hacer pasar el agua, deshaciendo el muro y dejando el río fluir. Todos aplauden que el agua fluya sin problemas, y de ese modo llega hasta la aldea. Los aldeanos miraban todo esto asombrados, y así finalmente el agua rodea todo el lugar. Cuando Van llega nota que el agua está por llegar al borde, y podría crecer cuando llegue a llover, dando la idea de hacer un lago detrás de la aldea. Esto a Esparda le parece brillante, ya que si usan un lago como depósito de agua, les será de ayuda en caso de sequía, así que deciden hacerlo. Cuando la tienen lista, Tilly Kamshin nos comenta que para una aldea sin agua, hasta un lago puede servirles como depósito, así ya no se preocupan por el agua corriente. Mientras la gente veía esto, el viejo agradece a Van, pues luego de tanto tiempo, ya no tendrán que ir caminando hasta el río por agua. Van le dice que no hay nada que agradecer, pues a él mismo le hace muy feliz que el agua haya llegado hacia la aldea, y ahora los aldeanos podrán vivir tranquilos. En un cambio de escena vemos a una rubia y una niña llamada Arut, ambas van dentro de un carruaje. Como Arut se acaba de despertar, la rubia le acaricia la cabeza. Para la niña, Panarema es genial, pero castiga a Arut por decirle así a una dama soltera, acariciando con más fuerza su cabeza. Panarema menciona que aún falta mucho para llegar a la aldea fronteriza, así que por mientras le pide descansar. Volviendo con Pan, vemos cómo ha reforzado el muro de la aldea, hasta una puerta le puso, y lo que antes era una muralla de tierra ahora es una de concreto. Van cuenta que lo consiguió mezclando tierra y piedra, y con esto los bandidos ya no podrían hacerles nada con una muralla tan fuerte. Aún así, para Van no es suficiente seguridad, así que pone balistas arriba de los muros, equipados con un escudo frontal para que puedan disparar mientras se cubren. Til por su parte está asombrada de que su magia de producción pueda crear cualquier cosa. Aunque la aldea es pequeña, ya parece una ciudad fortificada, aunque en palabras de D parece más una pequeña fortaleza. Menciona que ningún bandido va a poder pasar por aquí, pero aquí D menciona algo interesante, y es que se pregunta qué hubiera pasado si el señor Jalpa, el padre de Van, se hubiera dado cuenta del poder que tiene antes de echarlo, aunque sabe muy bien que el marquesado habría prosperado con Van como líder o consejero. Esparda sugiere que no lo llame así, ya que Van simplemente priorizó el poder ofensivo, pero para D esto no puede ser ignorado. El poder de Van también puede usarse para combatir y no solo defender, es un poder superior al de cualquier otro. Sin embargo, Esparda mantiene su postura, con
aunque el poder de Van es defensivo y no tanto para invadir otros países. Esta discusión es frenada por el mismo Van, ya que de nada sirve lamentarse de su suerte o talento, pues solo hará lo que le tocó hacer. Esto hace reír a D, diciendo que quejarse no sirve de nada, aunque Esparta lo molesta, diciendo si acaso pretende de que Van se rebele contra el marquesado, hasta que en ese momento a Van le suena la barriga. Luego de que Till les prepare comida, Esparta habla sobre los ingresos de la aldea, le comenta que aquí solo llega un mercader al mes, entonces Van menciona que por ahora él puede encargarse de lo material y los cultivos de la aldea son suficientes, pero Esparta agrega que no tienen ingredientes para hacer los dulces que le gustan, cosa que preocupa a Van, así pregunta por ideas para comenzar un emprendimiento en la aldea. Kenshin opina que los materiales y Till propone cazar animales, pero ambas ideas quedan descartadas, pues una depende de Van y la otra del caballero D. Es así que ahora los vemos en el bosque. Sarah le dice a nuestro prota que por lo visto Till y Kenshin adoran mucho los regalos que les dio, pues ambos se niegan a ensuciarlos. Van se molesta, pero ambos se justifican diciendo que son un tesoro familiar. Viendo que se trata de esto, Van les agradece por tenerle mucho aprecio, pero les recuerda que deben usarlas para poder defenderse. En eso Sarah saca un escudo supuestamente bastante duro. Van le pide a Kenshin que intente golpearlo. Con mucha pena el perimorado lo hace. Viendo lo débil que fue ese golpe, Sarah le pide que lo haga en serio. Mientras decía esto, escucha algo caer al suelo. Voltea y ve una parte de escudo tirado. Al notarlo empieza a llorar, mencionando que todavía ni lo había estrenado. Aquí Van lo tranquiliza, usa su magia y repara el escudo. Sarah se sorprende, notando que ahora está como nuevo. De pronto aparece Orto. Él le pide un momento a nuestro Van. Acercándose a los minerales, le pregunta si podrían comprarles todo eso. Le menciona que en ese bosque al pie de las montañas Wolfbrook hay muchas bestias mágicas peligrosas y quizás sea por eso que pueden extraer minerales raros sin subir a la montaña. Aquí le muestra que tienen hierro, cobre, plata, oro e incluso mitrilo. Van queda sorprendido, pregunta por qué nadie ha extraído esos minerales antes. Orto aclara que lo siguiente que va a decir es solo una suposición, pero cree que tal vez se deba a la distancia y estar en una zona de difícil acceso, por lo que los caballeros solo vienen a explorar. Van comprende con todo esto que si encontraron esos minerales por aquí, la cordillera debe estar repleta de recursos. Pregunta si pueden usar el mineral de hierro. Orto se lo permite. Así vemos a nuestro Van usar su magia y transformarlo en un cubo, explicando que si bien lo fundió, no le quitó todas las impurezas, así que no sabe qué tan puro sea. Aquí el gordito de Sarah queda asombrado, le pregunta a nuestro Van si podría crearle unas espadas. Nuestro pequeño accede, entonces sin pena Sarah le pide una espada corta y una larga. De inmediato Van comienza con el trabajo, se centra en el grosor y tras varios segundos lo comprime al máximo, logrando así crear una espada corta. Evidentemente el gordito queda maravillado. Seguido de esto Van se dispone a crear la espada larga, sigue el mismo procedimiento y tras varios segundos la termina. Viendo el acabado de la hoja y el mango, Sarah grita de la emoción. Orto y los demás también le piden a nuestro prota que les haga unas espadas. Van se pone nervioso, pero acepta ya que trajeron los minerales, en tanto que el resto discutía por ver quién sería el primero. Pluriel observa la espada y menciona que fácilmente podría venderse por un buen precio. Van se sorprende por esto. En eso Esparta se acerca a ver el mitrilo, destacando lo extraño que es haberlo encontrado en el bosque, pues podría significar que hay una mazmorra cerca. Le explica a Van lo importante que sería esto, ya que de haber una mazmorra la aldea se llenaría de personas y mercancía. Agrega que las mazmorras son fuentes de tesoros nacionales como joyas y reliquias, y por protocolo, cuando se reporta una mazmorra nueva, el gremio establece una sede en la aldea más cercana. Van duda que sea buena idea informar por ahora, ya que no tiene lo necesario para recibir al personal del gremio, además que el país vecino podría invadirlos para quedarse con el botín. Pluriel confundida pregunta si acaso no enviarían soldados para protegerlos y confirman su existencia. Van le confiesa que él es solo un estorbo para la familia Férteo, por lo que si ven que ese lugar es valioso, rápidamente lo botarían y lo mandarían a otro sitio. Siendo así, Pluriel sugiere descubrir la mazmorra cuando él ya haya hecho prosperar la aldea, así a los Férteo les costará mucho más intervenir. Con esto conversado, Orto les ordena a sus muchachos evitar la zona de la mazmorra al recolectar recursos. Viendo que hacen eso por él, Van les agradece profundamente. De regreso a la aldea, Van y Till se encontraban recorriendo las calles. En eso, un aldeano llega gritando que una estampida de lagartos acorazados viene en camino. De inmediato, Van ordena que levanten el puente y cierren la puerta. Los aldeanos lo hacen, esperando aterrados detrás de esta para que no pasen el foso. Asumiendo el papel de líder, Van se levanta firme y les dice que comprende su miedo al no querer pelear, y por ello es que todos lucharán juntos, pues es consciente que no podrá protegerlos él solo, así que necesita de su ayuda, y con alta determinación les pide sus manos a todos para así proteger esta aldea, el cual también es su hogar. Al oírlo, todos los aldeanos están de acuerdo. Van se los agradece y le pide a todos que vayan a la muralla, así todos corren para ponerse en posición. Aquí Kenshin le avisa que Orto y su grupo salieron de casa y no están en la aldea. Sabiendo esto, Van decide ir al frente, pero Till lo detiene. Aunque no dice ninguna palabra, sus
lágrimas son suficientes para entenderla. En eso D se acerca preguntando qué sucede, así es que Van de manera amable le pregunta si él podría subir y reportar la situación, mientras que él dará las órdenes desde aquí, a lo cual D acepta y va corriendo. Estando en la cima divisa a los enemigos. Rápidamente Van le pregunta cuántos lagartos acorazados hay. D le responde que unos 40, y cada uno es de por lo menos 8 metros. Esto sorprende a Van, pero aquí D para sí mismo comenta que ni siquiera un grupo de caballeros veteranos podría contra uno de esos, por lo que se pregunta qué estrategia tendrá Van. Así es que nuestro pequeño prota le ordena a D que carguen las balistas con flechas de hierro. D acepta la orden. Aquí uno de sus subordinados le menciona que las armas normales no pueden penetrar las armaduras de las escamas. El caballero D es consciente de esto, pero hasta ahora ha sobrevivido a batallas que parecían perdidas, y aún así el día de hoy ha decidido confiar en el mando del señorito Van. Siendo así, con voz firme, ordena a los demás que pongan las flechas de hierro en las balistas. Así los aldeanos cargan cada una. Siendo así, sin esperar nada, D les ordena que disparen, las cuales al impactar a los lagartos, pareciera que las flechas desaparecen, o eso parecía, pues en realidad los atravesaron, abatiendo así a 10 lagartos. Los aldeanos celebran esto, mientras que D sigue asombrado. Sin embargo, ahora hay un problema, y es que solo queda una flecha de hierro por balista, pero como los monstruos se siguen acercando, solo pueden recargar de nuevo y disparar. Así es que las flechas acaban con la segunda oleada, pero todavía vienen más. D piensa en qué más hacer, hasta que en eso Van recuerda algo. Le ordena a D que use las flechas de madera, pero aunque un pelirrojo menciona que esto no podría atravesar a los lagartos, D decide confiar en el señorito Van, pues hasta ahora siempre ha superado sus expectativas. Protegió la aldea y la desarrolló a un nivel increíble, por ellos que confía en él. Así es como ahora recargan las balistas con flechas de madera, las disparan e increíblemente las flechas se clavan en las cabezas de los monstruos, acabando con la tercera oleada. Todos están asombrados y contentos. D asegura que comerán brochetas de lagarto, por lo que ahora con confianza cargan y disparan, acabando con el resto. De este modo D exclama que ganaron y todo el pueblo celebra. Incluso Van se alivia de que haya funcionado, pues el hecho de ganar sin ningún herido tiene sin palabras a D, asegurando que Van llegará más lejos de lo que se puede imaginar. Luego de esto separan las partes de los lagartos, sí, escamas, piel y carne. Ordo piensa que tienen demasiados lagartos, tantos que se podrían pudrir antes de cocinarlos, pero en eso llega Van, asombrado de toda la carne que sacaron, dando la idea de hacer un festival de carne para brindar esta gran victoria. Toda la aldea come y bebe, contentos de compartir comida y risas entre ellos. Todo esto gracias a Papito Van. Aquí un aldeano le menciona al viejo que no sabía de un noble que riera con gente como ellos. En eso Esparda comenta que la conducta de Van como noble es cuestionable, pero al mismo tiempo él tiene su encanto. Mientras Van comía, Ordo le menciona haberse dado cuenta de su plan, y es que las flechas eran del mismo material que las armas que les hizo. Justo en eso pasaba D, oyendo todo lo que dijo, por ende se pone celoso de que les haya hecho armas a los aventureros y a él no. Ante esto el equipo de Ordo presume el filo, la ligereza del arma y lo genial que se ven. Siendo así, el equipo de D también le pide que le hagan armas, dispuestos a pagarle lo que sea, pero Van obviamente no les quiere cobrar, pero eso sí, le pide que consigan los materiales. Ya después, más tranquilos, Ordo menciona que podrían vender la carne por una buena cantidad de dinero, pero como la mayoría de la carne se echaría a perder en el camino, descontando eso y con el transporte se quedarían con unas 8 por cada uno. Van en un instante saca sus cuentas, pues sabe que como vencieron a 40 lagartos, eso serían 300 monedas de oro, lo que en yenes japoneses de su anterior mundo serían más de 300 millones. Sí, bastante dinero. Por ende se alegra por tremenda cantidad, pero aquí Esparda lo baja de sus nubes, pues le recuerda que la ley dice que si una población gana más de 100 monedas de oro, debe entregar la mitad como impuesto al marqués. Van pregunta si podría mantenerlo en secreto, pero Esparda sabe que es imposible esconder tanto dinero. Esto afecta un poco a nuestro Van, y bueno, también el hecho de que podría ser enviado a otro lugar más lejano si su padre se enterara de la situación con la aldea. Aquí Esparda agrega que si bien es difícil mantener el secreto, no es imposible. Le menciona que informarán a su hermano mayor, Murcia. Van comprende su plan, pues le dará el crédito a él, y así nadie saldrá afectado. Además que recuerda que él necesitaba méritos, por lo que ambos serían beneficiados. Al día siguiente, unos comerciantes llegan al pueblo. Ambos quedan confundidos, se preguntan si realmente este lugar es el pueblo de la frontera. En eso escuchan a nuestro pequeño prota dirigirse hacia ellos, como el señor de esta aldea. Van les pide amablemente que se identifiquen. Los comerciantes lo hacen. Así el conductor se presenta como Bell, el hermano mayor, y su hermano Rango, el hermano menor, ambos de la compañía Mary. Sabiendo esto, nuestro Van los deja pasar, y ya en el almacén los comerciantes quedan boquiabiertos al ver tal cantidad de materiales de lagartos acorazados. Van les pregunta si lo comprarán. Bell responde que sí, y que de inmediato reunirá a su personal, solamente que tardarán un mes en transportarlo. Para Van eso está bien, e incluso le ofrece la carne completamente gratis, pero a cambio quiere que le echen un vistazo a sus armas de calidad, a lo cual ambos aceptan. Entonces al echarle un ojo a las espadas,
adecuadas, quedan asombrados por lo bien hechas que están. Así le dicen que le ofrecerán la cantidad que él desee, cosa que le parece perfecto a nuestro Van. Así es que nuestro pequeño les pide que las promocionen. Ante esta petición los hermanos dudan. Sin embargo, Papito Van rápidamente se da cuenta de que su plan de estos dos es monopolizar la venta. Así que les avisa que si los dos únicos mercaderes de la misma ruta venden armas a la vez, todo el mundo sabrá que proceden de esta aldea. Sí, indirectamente les dijo tontos. Por ende les menciona que lo mejor será anunciarlo desde el principio y crear un sistema donde ganen más cuanto más se vendan. Bell le pregunta cómo hacer eso. Van les dice que abrirán una tienda en la aldea. Los hermanos se alegran y les agradecen por darles esa oportunidad. Sin más que decir, Van sugiere comenzar con la construcción de la tienda ya mismo. Y después de tan solo unos minutos, vemos un edificio hecho y a los hermanos atónitos por presenciar algo tan fuera de lo común. Y más que Bell recién le había dicho cómo es que se imaginaba la tienda ideal que él quería. En tanto que a la cercanía vemos a una niña de pelo plateado y a una rubia en la entrada del pueblo. Esta última con una firmeza menciona que ella misma se encargará de comprobar si los rumores del niño prodigio son ciertos. Ahora regresamos con Van en su oficina. Mientras él hablaba y planificaba junto a Sparda el diseño del pueblo y su defensa con respecto a las murallas, es que un soldado interrumpe, avisando que llegó una emisaria del condado vecino de Ferdinand. Van las deja pasar, y así vemos a la emisaria en la oficina. Sí, es la mujer rubia, acompañada de la pequeña niña. Van se presenta como el señor de esta aldea. La emisaria se presenta como Panamera Carla Cayen, recién nombrada viscondesa, presumiendo que subió desde el rango de caballero. Y la niña es la hija menor del conde Ferdinand, Arud Ann Ferdinand. Van agradece que hayan venido a una aldea tan humilde y les pide que tomen asiento. Panamera menciona que Van es menor que Arud, sin embargo tiene una gran presencia. Le pregunta si tiene alguna idea de la razón por la que vinieron. Van responde que seguro es para evaluarlos y ganarse su confianza. Esto hace reír a Panamera, pues está en lo correcto. Le comenta que el conde desconfía de Van y el encargado de la frontera con Yelineta, el conde, teme que Van haya sido usado por la desmedida ambición del marqués, aunque también deduce que lo echaron de su casa por no poseer los 4 elementos. Van le confirma ese secreto, pero le aclara que el resto de sus preocupaciones son falsas, ya que su padre simplemente lo echó. Panamera no lo cree, debido a que en muy poco tiempo, esta simple aldea pasó a tener murallas y construcciones muy modernas, calculando que enviaron seguro a 5000 subordinados para levantar todo esto, con el fin de convertir esto en una nueva base militar. Aquí Van se queda mudo, pero luego empieza a reírse, comentándole que como están tan serios se pone más incómodo. Así le dice que no se preocupe, pues le va a explicar ese malentendido. Le comenta que su padre solo le permitió llevarse a Kamshin y el equipaje que pueda cargar. Se fue sin despedirse de su familia, pero el resto vino por decisión propia. Aquí De interrumpe, agregando que se fue con Van por su talento con la espada y el gran potencial que tiene. Y aunque el capitán de los caballeros le ordenó volver, de todos modos se fue. Sparda por su parte menciona que ya es viejo, pero él quería seguir educando a Van, así que anunció su retiro para venir con él y pasar su jubilación para transmitirle su conocimiento. Till menciona que Van trata a todos por igual, es una buena persona y por eso desea servirle por siempre. Todo esto deja sin palabras a Panamera y Arud. Aún así, Panamera le pregunta cómo fue que ocurrió todo este cambio en la aldea. Para explicar esto, Van le pide que vayan afuera. Ya estando aquí, Van le dice que iniciará. Primero Sparda levanta un muro de tierra. Al ver esto, Panarema queda asombrada de que no sea un simple mayordomo, sino incluso un mago de primera clase de los 4 elementos. Pero aquí menciona que cuando pierda su poder mágico, ese muro se derrumbará por sí solo. Aquí es donde Van interviene, transformando el muro en un sólido y usando los cubos para crear una puerta, dejando lista la construcción en solo unos segundos. Panarema no se lo puede creer. Arud le pregunta a Van qué tipo de magia posee, en tanto que Panarema sigue en shock. Aquí Van responde que él tiene la magia más inútil del mundo, la magia de producción. Al escuchar esto, la pequeña recuerda su pasado. Continúa escuchando a Van contar cómo lo echaron de su casa en cuanto supieron de su aptitud, por lo que su padre desconoce el verdadero potencial de su poder. Esto le parece absurdo a Panarema, pues considera que con este gran poder, el marqués podría expandir su influencia drásticamente. Fuera de esto, menciona que en realidad la enviaron para sondear un posible compromiso entre ellos dos. Con esto, Van en su mente comprende que la razón es para evitar posibles hostilidades, siendo así aclara que solo piensa seguir prosperando y que no tiene intenciones de buscar conflictos con nadie, por lo que no cree que haga falta un compromiso. Entonces Panarema admite que ella se oponía a su compromiso, ya que al ser un niño exiliado a la frontera, fuera competente o no, pensó que Arud acabaría siendo infeliz. Van apoya su punto de vista, pero Panarema menciona que ahora, tras ver su comportamiento, el cómo trata a sus subordinados y también su poder, cambió de opinión, pues incluso ella se ofrecería como candidata si fuesen de la misma edad. Sí, la rubia tremenda saltacunas. Esto Van se lo toma como un elogio y se alegra. Entonces Panamera termina por preguntarle a Arud qué opina, si desea aceptar su compromiso. La pequeña reconoce que Van es bueno, pero todavía no está segura. Van le apoya diciendo que él tampoco está en edad de pensar en eso, así que sugiere tomarlo con calma. Panamera acepta, de este modo le dice que se quedará
quedarán a dormir allí hasta el día siguiente para esperar su respuesta. Van se sorprende al escuchar esto. Panamera se ríe señalando que es la primera vez que lo ve actuando como el niño que es. Dejando las bromas de lado, le dice a Arut que si se quedan podrán alojarse en la residencia de Van. Al oír esto, la pequeña se pone nerviosa, exclamando que no puede dormir en la habitación de un hombre. Panamera se ríe y le pregunta a Van si tiene habitaciones para huéspedes. Van responde que no, pero también le dice que no se preocupe, pues en un instante lo hará. Es así que a los minutos siguientes, Panamera y Arut ven la posada que creó Van, cosa que la deja atónitas. Ya por la noche cenan juntos. Van pregunta a la pequeña si le gusta la comida. Arut responde que está muy rica. Van aprovecha para sacar plática, preguntándole qué es lo que le gusta, a lo que la niña responde que las cosas bonitas como las flores y las muñecas. Van le pide que se les enseñe uno de esos días. Arut acepta, agregando también que trajo unas cuantas en su carruaje y que podría mostrarles al día siguiente. Van se le agradece, cosa que flecha el corazón de Arut. En eso Till y Kamshin también piden ver esas muñecas, a lo cual Arut acepta sin problemas, cosa que alegra al resto. Ya al terminar la comida y yéndose a dormir, Panamera le dice que tiene mucho sueño, así que se despide dejando solos a los pequeños. Al estar en silencio, Van le pregunta a la pequeña si le ocurre algo. Arut, agarrando valor, le agradece por todo, pues se sentía muy nerviosa porque pensaba que quizás tendría que comprometerse sí o sí, pero ahora está más tranquila sabiendo lo amable que es. Muerta de vergüenza, sale corriendo mientras se despide de Van. De regreso con los demás, Esparta le menciona a nuestro prota que si la familia del conde envió a la señorita Arut para comprometerse, quizás no tenga aptitud mágica para los 4 elementos. Van comprende, pues sabe que es duro admitir que le echaron de casa como a él. Aún así les hace saber que quiere respetar la voluntad de Arut, pues si no puede volver a su hogar, puede quedarse en esta aldea sin necesidad de casarse con él, y si en caso desea regresar a su lugar, simplemente la ayudarán. Ahora pasamos con la pequeña llegando a la posada. Panamera la recibe y le pregunta si ya se le declaró. Arut, avergonzada, responde que no. A todo esto, Panamera le dice que si bien tenía planeado regresar mañana, se está planteando quedarse unos cuantos días más. Le pregunta su opinión a Arut, a lo que la niña le responde que está de acuerdo. Por la noche, antes de dormir, Arut se propone a iniciar la conversación con Van la próxima que se vean, admitiendo que está muy ansiosa porque llega el día de mañana, y es así que la pequeña cierra los ojos. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra Panamera, para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao chao.